Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este programa en el que usted sabe, dialogamos y conversamos sobre los temas más importantes en la vida pública de Tamaulipas. Saludo a mis compañeros, Mario Flores. Hola, Mario. Miguel, Pedro, un gusto estar con ustedes y ahí seguimos con la racha positiva. Una semana más. Pedro Alfonso García. Pues muchas gracias, Miguel. Hola, Mario. Ya, por fin, cuadro completo. Cuadro completo. Cuadro titular. Cuadro titular, porque a veces ponen Manuel Jares, a veces Sí, no, él es suplente, sí. Él es suplente. Juntos pero no revueltos. Él entra de la banca. Bueno, pues otra semana movida, interesante en términos políticos, sobre todo. Durante la madrugada de este jueves se aprobó el famoso Plan B electoral, que era, como su nombre lo indica, una alternativa a la reforma electoral original que había anunciado la presidenta, que era mucho más ambiciosa, que modificaba el sistema de elección de los plurinominales, entre muchas otras cosas, reducía los recursos de los partidos. Después se propuso un plan B como alternativa, porque esta reforma electoral no fue aprobada por las mayorías calificadas en el Congreso. Este plan B también tenía algunos puntos álgidos que finalmente no fueron aprobados. Estoy hablando de la revocación de mandato, que lo que se proponía era adelantarla al 2027 para que coincidiera con la elección federal intermedia muy relevante que va a haber el próximo año. Esto no fue avalado, sobre todo por el Partido del Trabajo, fue el que terminó negando sus votos para que fuera aprobada, y se avaló un plan B, como algunos medios titularon hoy, light, un poco descafeinado. ¿Qué opinas, Mario? Yo diría más un plan B minúscula. Uh-huh. Ya no es el plan B mayúscula. Ajá. Realmente, miren, cómo evolucionó el tema de la reforma electoral. Desde que López Obrador planteó las reformas estructurales en su sexenio, que eran 18 reformas estructurales y 2 leyes secundarias profundas, una de ellas, y la más ambiciosa, era la de la reforma electoral y la reforma judicial. Eran las dos más ambiciosas. Sin embargo, pues bueno, la reforma judicial ya se aprobó y todo. Faltaba la promesa de la reforma electoral, que no lo pudo hacer López Obrador en su sexenio. Claudia Sheinbaum intentó, la presidenta, aprobar la reforma electoral. No se pudo. Presentó el plan B mayúscula y pues salió plan B minúscula. En lo personal, creo que esta reforma, ahorita si quieren hablamos de los puntos finos sobre la reforma que se presentó y que se aprobó ya en ambas cámaras, y ahorita pues ya es legislación viva en México. Creo que esta reforma B minúscula no es nada parecido a lo que se buscaba en un principio. Realmente es un cambio de tantito de forma, no de fondo. Limita tantito el presupuesto para los congresos locales. No hay eliminación de plurinominales. Los partidos políticos siguen teniendo relevancia en sus listas cerradas en la selección de los escaños. Los mismos recursos mantienen, no se les recortan. Los mismos recursos no se mueven. Lo más ambicioso que buscaba el plan B mayúscula era la revocación de mandato, mandarla al 2027, y como bien dijiste, pues nos aprobó eso. Sí, va a seguir, va para el 2028. Las justificaciones que daban para poner el 2027 también eran insulsas, reducción de presupuesto, etcétera, y todo demás. Pero realmente creo que es nada más para tapar el ojo al macho esta reforma electoral, para que se hable de este tema, y no veo en un cambio sustancial profundo, porque sí hay ciertos cambios. Pues el tema de la fiscalización de los recursos en campañas electorales, la reducción de los presupuestos para los congresos locales topado al 0.7% del presupuesto estatal. Vaya, hay cambios muy pequeños de forma, solo para decir que se hizo algo, y no hay ningún cambio real profundo en el sistema electoral. Y la mayoría en los ámbitos estatales y municipales, es decir, Exacto. Lo federal casi no se trastocó. No se toca en lo absoluto. La eliminación de las OPLES, Exacto. etcétera. Ahora que Palacio Nacional está de moda por exhibicionismos y Sí, otro ¿no? tipo de Hay que irse a broncear ahí. situaciones, me imagino a todo volumen a Joaquín Sabina cantando esa frase que dice: pongo un circo y me crecen los enanos, haciendo una alusión al golpe de estado institucional, entre comillas, que está propiciando las hormigas en la vida nacional.
Es risible en primer lugar y es preocupante en segundo. Las hormigas verdes y otras trabajadoras. Sí, de cómo las hormiguitas a picotazos están desestabilizando un gobierno, lo que no pudo Adán Augusto, lo que no pudo Noroña, lo que tal vez no podría Andrés Manuel López Obrador, lo está haciendo un reducido grupo de políticos mínimos y sobre todo lo que más preocupa y da risa al mismo tiempo, electoralmente diminutos. Y no puede ser que la presidenta y que Morena estén secuestrados por esos grupos, en su mayoría de priistas en desgracia, o que padecieron desgracia. Y por el otro lado, el PT, que su punto neurálgico, su eje rector es el oportunismo. Ya lo vimos, por ejemplo, con uno de los grandes representantes de la Cuarta Transformación, que ahora ha sido exhibido como el senador Gerardo Fernández Noroña. No hay cabida, o sea, sería inimaginable, por ejemplo, en un gobierno como el de López Obrador, y me atrevo a decirlo, hasta en un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, que grupos tan pequeños y tan diezmados y tan debilitados tengan tanta injerencia en la vida nacional. Y no me refiero solamente a los aliados del estruendoso Plan B que hubo en su momento. Me refiero también a personajes tan diminutos, por más que los quieran relacionar con la delincuencia organizada, como el gobernador de San Luis Potosí, el Pollo Gallardo, que tendrá todo tipo de señalamientos, etc., de fuerza que tiene. Y no puede ser que estén influyendo directamente en las decisiones de Palacio Nacional. Y lo único que podemos interpretar de todo esto es los focos rojos, las alertas rojas que se empiezan a encender en Morena, porque pese a que es una fuerza política que está a lo largo de todo el país, no pudieron debilitar a un panismo como el de Felipe Calderón en su momento, pudieron debilitar a ese grupo que se heredó, por ejemplo, lo traducimos con el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que en su momento refugió, cobijó a varios de ellos. No puede ser que hayan tumbado todos esos grupos y que en este momento toda la estabilidad del proyecto político de la presidenta esté pendiendo de dinero por un grupo insignificante. No hay operadores, no sé qué está pasando a nivel federal que no puedan poner a raya a grupos que además son sumamente cuestionados y que basta un carpetazo para tenerlos congelados. Yo creo que lo que estamos viviendo es la ausencia de López Obrador. Es decir, esto que tanto se decía, que qué iba a pasar el día que no estuviera el gran líder moral de Morena en la presidencia de la República, pues yo creo que esto es lo que está ocurriendo, esta guerra interna de tribus de la Cuarta Transformación, que en buena medida él propició, porque él fue el que le abrió la puerta a estos grupos nefastos, impresentables, algunos del Partido Verde, del Partido del Trabajo, y que ahora la presidenta tiene que lidiar con eso en un contexto político muy complejo, con personajes, liderazgos también muy nefastos como Adán Augusto, como Ricardo Monreal, como Velasco del Partido Verde. Ayer veíamos, la verdad es que la sesión en el Senado estuvo llena de momentos ridículos, ¿no? El pleito de Lili Telles con el hermano Monreal, con Saúl Monreal. Me parece que sí estamos empezando a vivir eso. Habíamos dicho también que la presidenta empezaba a tomar los hilos del poder. Yo sí creo que lo de ayer sí representa un golpe político para su proyecto de nación, su proyecto de Estado, y hay que ver cómo empieza a tapar esos huecos de cara al 2027 que está a la vuelta de la esquina. A lo mejor tras bambalinas está pasando otra historia de la que estamos pudiendo contar. Sin embargo, lo que nos deja ver a nosotros como ciudadanos, como civiles, es no tiene control la presidenta de este país en materia política. Le están dando a tole con el dedo sus operadores políticos, su líder en el Congreso, su líder en el Senado. Ignacio Mierter, pues, un brazo armado, un brazo político de Adán Augusto, sigue siendo lo mismo. Ricardo Monreal, vemos como el líder de la bancada de Morena en el Congreso tiene a un hermano haciéndole desacato todos los días con las declaraciones de buscar la gubernatura, cuando ya le dijo la presidenta de 10,000 maneras por la mañanera, por la ley, por el reglamento interno de Morena. De todas maneras ya le dijeron que no vas a ser candidato a gobernador de Zacatecas, pero él está
entercado de que quiero ser candidato y es mi libre derecho a ser votado y ser elegido como todo ciudadano, es derecho humano. A ver, ese desacato, simplemente que exista la discusión, a los ciudadanos nos deja ver que no tiene un control la presidenta sobre lo que está pasando en el país. Muestra debilidad. A lo mejor están tratando de vender de que hay pluralidad, que hay voces, que se permite, que es democrático el país. A lo mejor es una estrategia, no lo sé, puede llegar a serlo. No, tampoco quiero atar cabos y no tengo toda la información. Sin embargo, lo único que nos está diciendo es, si el hermano de tu líder de la bancada de Morena en el Congreso puede levantarse todos los días y estar en todos los tipos de mesas de análisis y en todas las entrevistas diciendo que él va a ser candidato en desacato a lo que está proponiendo Morena, su partido, es simplemente que no tiene el control. Y a ver, retomemos un poco el origen del Partido Verde, por ejemplo. Muy allegado a paisanos, ¿A Tamaulipas? a paisanos tuyos, Ujú. muy cercano, por ejemplo, al un magnate mexicano farmacéutico, Claro. como el dueño de las farmacias similares. Pero al fin, el origen del Partido Verde Ecologista, que por cierto es un gran ausente de la catástrofe ecológica que está pasando actualmente y que está padeciendo estados como Veracruz y posiblemente también Tamaulipas. El origen del Partido Verde es priista. Son grupos priistas. Y lo que está concentrando actualmente es una cúpula que existió del priismo neoliberal. Estamos hablando de Salinas en adelante. El nuevo PRI, como se podría decir, que culminó, por ejemplo, con Peña Nieto, y que sobrevivió a 12 años de panismo como un aliado del PAN. No puede ser que le estén dando tanto fuerza a esos grupos que todos, incluido el Güero Velasco, como lo acabo de decir en mi comentario anterior, si existiera una autoridad fiscalizadora del presupuesto, como en su momento lo quiso implementar el expresidente Andrés Manuel López Obrador con el polémico personaje Santiago Nieto, ya estuvieran escarbando ya ni las cuentas públicas de sus gestiones como gobernadores, lo que han hecho actualmente, porque siguen en el presupuesto, siguen en obras públicas, siguen en venta de medicamento, tienen una red de intereses que surgieron desde ese entonces y siguen vigentes. No me extrañaría, por ejemplo, que un grupo empresarial como Dimesa, que con el gobierno de Peña Nieto, y no dudo que también en el de Andrés Manuel López Obrador y en la actualidad, siga teniendo presencia en el sector salud, que por cierto está colapsado en el país. Y no les ponen la mirilla en sus intereses, no hay una fiscalización de lo que están haciendo, no hay un reencuentro de todo lo que hicieron en sus pasadas gestiones a todos los del Verde, porque todos los del Verde tienen, al menos en teoría, cola que les pisen por lo que han pertenecido. Y no puede ser que los tengan controlados, no hay un brazo ejecutor y no se llama, y no es el ahínco de tener de propiciar una cacería de brujas. Es solo mantenerlos a raya, porque si ya avanzaron en este aspecto y empiezan a congelar las decisiones que está tomando la presidenta, más adelante pueden recurrir incluso a golpismos legislativos, como ha pasado en otras partes del mundo. No, pues, amanecimos con la noticia de que Alito Moreno le está diciendo al PT y al Verde que salían con el PRI, por favor. O sea, ¿qué descontrol hay en la política nacional, no crees, Miguel? Y todo esto de cara, insisto, a la elección del 2027, donde están en juego 17 gubernaturas, es decir, donde la presidenta tiene la misión. A ver, lo decíamos la otra vez, es tan apabullante la hegemonía de Morena en el país que si pierde 2 gubernaturas se va a ver como un golpe político a la presidenta, porque va a estar perdiendo fuerza territorial en el país. Y hay muchas probabilidades de que pierda 2 o 3 o más gubernaturas. Por otro gran talón de Aquiles que tiene Morena, que es su representación en el territorio, en los gobernadores, en las alcaldías, donde hay también impresentables gobernando algunos municipios. Y alcaldías y todo demás. A ver,
pensando estratégicamente, a ver, hablemos estratégicamente. Este primer periodo de la presidenta, el que deja el presidente López Obrador, del 24 al 27, con todos los diputados electos y los senadores electos que fueron en el 24, tenía sentido la alianza con el PT y el Verde. A lo mejor en el 27, piénsenlo bien, a lo Sí, es mejor ya verdad. no, porque ya las reformas estructurales que buscabas aprobar con 2/3 partes del Congreso de la Unión y de la Cámara de Senadores, la mayoría calificada ya no la necesitas para reformas Sí, constitucionales, ya porque la sacó. faltaban dos, Ujú. la del Poder Judicial y la de... Ah, bueno, esa la aprobó López Obrador Ujú. todavía. Bueno, faltaba la de la reforma electoral y Ujú. vimos que no lo lograron hacer ni con las 2/3 partes, hacer este cambio de fondo en la reforma, hacer el cambio de fondo de la reforma electoral, por lo que en el 27 ya no tiene ni siquiera sentido que vayan junto el PT y el Verde con Morena. Sí, le alcanzaría a Morena con una mayoría simple para tener cierto control. Ujú. Ahora, yo entiendo que para poder buscar las 2/3 partes, que era en este periodo, el primer periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum, y buscar este tipo de reformas, vayan en conjunto. Y con el PT y el Verde se necesitaban a fuerza para los votos, ¿verdad? Para la mayoría calificada. Pero, por ejemplo, si ahorita quisieran haber hecho una reforma profunda, si a mí, en mi manera, en mi lógica personal, cómo hubiese operado, pues les dices a los mismos personajes del PT y del Verde, con ellos directamente, que se desalineen del partido, que se queden sin partido. Mientras en este proceso, ¿verdad? Y les prometes, ¿verdad? Digo, haciendo estrategia política, les prometes algo en el futuro y demás. Entonces, a lo mejor hubieran votado no a favor de los intereses del PT y el Verde, sino de los intereses de Morena. Pero, pues, como no podían tener el siglado, tenía que ser PT y Verde, pero son de Morena, pues son de la Cuarta Transformación, son del movimiento. A lo mejor pudieron haberse quedado sin partido Ujú. en este periodo, ¿verdad? Entonces, al final del día no hubo una operación profunda realmente. Si la quieren sacar, la sacan. Y la más profunda, la que le quita el poder a los partidos políticos, si quieren sacarla, la sacan. Por cierto, digo, para aterrizar un poco esto del plan B, los efectos que va a tener en Tamaulipas, que es algo que estuvimos observando a lo largo de esta cronología, desde la reforma electoral, que no fue el plan B mayúscula y el plan B minúscula, pues la verdad es que los efectos en el Estado van a ser mínimos. Lo único donde detectamos que va a haber cambios es en los ayuntamientos. En algunos ayuntamientos, los más grandes, creo que son 7, que van Sí. a pasar de 21 regidores a 15. Esto tendrá sus consecuencias en lo electoral. Todos sabemos que las candidaturas a las regidurías en las planillas normalmente, pues hay que decirlo como es, se venden. Entonces, digamos, los partidos en lo corto van a tener ahí que acomodarse a esta nueva Realidad. estructura, a esta nueva realidad, pero más allá de eso no tiene mayores efectos. Lo del tope al gasto del Congreso, nobleza obliga, hay que decirlo, el tope es 0.7%, el Congreso de Tamaulipas tiene alrededor del 0.35, 0.40, o sea, no va a tener que recortar nada. Los organismos electorales tampoco, porque sus sueldos están por debajo de lo que indica, de lo que gana la presidenta. Es decir, creo que eso nos muestra pues, lo descafeinado que estuvo este plan B. Definitivamente. O sea, realmente Ujú. nada más fue para tapar el ojo al Ujú. macho. ¿No crees? Es una reforma fantasma que viola la autonomía del Y que municipio. además queda esa sensación Tienes razón. de que se meten en los ámbitos municipales y estatales. Sí. Y otro punto interesante que pasó en el Congreso fue el tema de las pensiones. De las pensiones, otro tema muy cuestionable. Muy cuestionable, que las pensiones ya no pueden ser por encima de lo que gana la presidenta, al 50%, Al ¿no quedó? 50%. Interesante, es un tema interesante que nosotros le dimos continuidad allá en Tampico, por ejemplo, donde hay pues, un sector importante que es Los el petroleros. petrolero, que afecta a los jubilados que ganan arriba de 70,000 pesos. Estamos hablando de gente que trabajó 30, 35 años en una industria compleja como es la energética, muy competitiva, incluso en lo privado, se paga bien porque es una industria complicada. Y bueno, gente adulta mayor que está ganando ahorita 80, 90,000 pesos de jubilaciones, pues bien ganadas legalmente, pues se les van a haber reducido sus ingresos. Ayer hubo manifestaciones fuertes al respecto. Sí, que se bajan hasta 70,000 Hasta pesos. 70,000 pesos. Es lo máximo que van a poder ganar. Ujú. Pues, De manera retroactiva, aplicándose la ley, que ese es el gran debate Es jurídico. otro ¿No? debate. Sí. ante el fracaso de la operación política, pues tienen que demostrar otro tipo de trabajo. Y yo quisiera
Digo, no tengo nada en contra del verde, pero me preocupa la importancia que le dan. Entonces, hay muchos ejemplos de lo que les digo. A ver, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy claro y que incluso va a permear hasta la próxima elección de Morena. Uno de los grandes financiadores de la senadora Maqui Ortiz y de su hijo Carlos Peña es Rolando Cantú Barragán, dueño de Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos. Tracotamsa. Tracotamsa fue la constructora que más facturó en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El fallido nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que ahora es el Lago de Texcoco, todos los accesos de lo que fue el inicio de esa obra, lo construyeron ellos. La licitación del tren México-Querétaro, que provocó la catástrofe de Peña Nieto con el escándalo de la Casa Blanca, que involucró al empresario de apellido Hinojosa, ¿cómo se llama? Juan Armando. Armando Hinojosa. Buiga. El Grupo IGA, él también es uno de los grandes financiadores, también reinocense, de la ahora senadora Maqui Ortiz. Y probablemente en la próxima elección de Reynosa también sea de los grandes financiadores. Es solamente para mencionar un aspecto del entramado que tiene el verde y dirás, no, pues todos tienen derecho a participar. Pues sí, pero Rolando Cantú Barragán es pariente de Serapio Cantú Barragán, exalcalde de Reynosa. Entonces, de origen priista. Entonces, nada más para tener una radiografía de lo que es el Partido Verde, de las relaciones que tiene y de la influencia que está teniendo de manera risible en un partido como Morena y en el círculo de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque les vuelvo a repetir, si el grupo de la presidenta ya quisiera tomar cartas en el asunto para mantenerlos a raya, ya lo hubieran hecho. Pero por algo siguen ahí. Sí. Va a ser interesante, yo insisto, ver lo que viene en los próximos meses. Oigan, hubo informe de gobierno en Tamaulipas. Ya hemos dado cuenta mucho de, pues, digamos, de los datos duros, de la sustancia del documento en sí. Pero ¿por qué no abordamos un poco lo político? Sí. Mi primera impresión del evento es que se cuidó mucho el gobernador de no dar protagonismos a nadie más que a él, ¿verdad? Que era el que daba el informe, el protagonista. En consonancia un poco con aquel llamado que hizo hace algunas semanas, pues a no adelantar los tiempos, a no acelerar proyectos políticos. Me parece que eso se notó en el informe. No sé cómo lo vieron ustedes. Sí, definitivamente, Miguel. Ahora, pues un informe, ¿qué informas? Pues tus logros, ¿no? Infraestructura, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de economía, en materia social, en materia jurídica. Pues informas tus logros. ¿Qué es lo que pasó? Informó 4 horas tus logros del Estado. Llegamos al informe con una semana antes en la que 3 secretarios de Estado fueron cesados y fueron cambiados por otras personas. En teoría, estos secretarios de Estado ayudaron a cumplir las metas de lo que se informó. De ese informe. Entonces, parece contraintuitivo que tanto logro venga con cambios en tu personal más cercano. Son cambios una semana antes del informe. Entonces, ahí podríamos profundizar en un análisis de qué es lo que realmente pasa, ¿verdad? Obviamente, si preguntas a la mayoría de las personas que se hablen de ti, de su persona, pues van a hablar los mejores atributos que tengan, ¿verdad? Difícilmente van a hablar de sus cosas que no están tan bien. Pero este tipo de actos deja entrever que hay algo más que de todo de lo que se informa. Ya cada quien que saque conclusiones, pero no siempre lo que brilla es oro. Pues fue un evento atípico, como lo acabas de decir, generalmente las segundas etapas de los sexenios suelen tener cambios, pero no tan drásticos.
y sobre todo en la antesala de 2 elecciones. Será interesante ver qué es lo que sucede, porque en muchas áreas impera la incertidumbre, y la incertidumbre generalmente viene de la mano de la inoperatividad. Y yo creo que a estas alturas del gobierno, salvo que esté muy bien planeada la estrategia de cómo van a llevar, y dejen ustedes, por ejemplo, en el tema de comunicación social, en el tema de desarrollo urbano, y salud. pero salud, en lo que va de la cuarta transformación, desde la llegada de Manuel López Obrador, además de un poco de educación, pero más el sector salud, son los grandes talones de Aquiles de este proyecto político en un país que, contrario a casos como el de Chile, por ejemplo, la privatización no se ha dado por un autoritarismo previo, como pasó con Chile. Pinochet privatizó prácticamente la educación y la salud. Y aquí en México el sector salud prácticamente está privatizado. Lo hablábamos, por ejemplo, de esa familia verde que ha hecho un emporio del farmacéutico en todo el país y en Latinoamérica. Sí, con las consultas médicas. Por cierto, Chile tiene farmacias similares, y curiosamente, ahora en esta cambalache, en esta agitación política que tiene un país como Estados Unidos, y tras un proyecto de cobertura universal como fue el Obamacare, que después fue debilitado, parecía que en Estados Unidos también la fórmula de las similares ya se está convirtiendo en una realidad también. Aterrizando un poco de nuevo al tema de Tamaulipas, primero fue el INSABI, luego el modelo IMSS Bienestar, que honorosamente tan mal administró Zoe Robledo. Y ahora la Federación ya le regresó las facultades a la Secretaría de Salud Federal, pero las participaciones de la Secretaría de Salud Federal en los estados va a ser de la Secretaría, va a ser un sector salud federalizado con una infraestructura estatal que ya se encontraba en crisis, pero que ahora absorbe la federación, pero sigue en la misma crisis, porque la federación hasta el momento no ha atendido por completo eso, y vemos tales descuidos como lo que sucedió con el hospital infantil. A ver, Pedro, no nos hagamos bolas. No nos hemos adaptado aún al sistema de salud de Dinamarca. No, tirando factos. Laisha Wilkins. Tirando factos. Ese es el problema. Eso es el problema. El problema es nuestro, ¿no? El problema es nuestro. Es el sistema danés. Estábamos acostumbrados. Mal aplicado. Estábamos acostumbrados al seguro popular, y ahorita tenemos el sistema danés que todavía no nos acoplamos. Oigan, déjenme volver al tema político para ir redondeando. ¿Cómo vieron ustedes? A ver, ya lo hemos dicho muchas veces, hay claramente 3 aspirantes mujeres, pareciera como que ya muy avanzadas en la recta final para ser las candidatas en la sucesión por Morena: Olga Sosa, Carmen Lilia Cantú Rosas y Tania Contreras. Mi percepción de lo que vi en el informe, del contenido, es que, insisto, se cuidó mucho de no darle protagonismo a ninguna de las 3 por sobre la otra. En el caso de Tania Contreras, pues era inevitable por ser la presidenta del Poder Judicial, pero me parece que hubo cuidado con eso. Pero en una realidad paralela a eso también, me da la impresión de que el pleito está cada vez más fuerte y más abierto entre las 3, ¿no? O sea, ya la lucha interna en Morena por la sucesión, muy adelantada, insistimos, está cada vez más fuerte. A ver, dijiste una de Nuevo Laredo, una de Ciudad Victoria y una de Tampico, del sur. Una del sur, centro y norte. Ahora, yo veo inverosímil que podamos estar hablando, digo, no es nada contra la persona, sino contra la forma. Que estemos hablando como un posible candidato o candidata a ser gobernador, gobernadora del estado, un presidente de un poder autónomo, independiente del ejecutivo, que no está ni por encima ni por abajo,
Hablo del caso del Poder Judicial. ¿Cuándo en la historia del país, bueno, Benito Juárez, pero cuándo en la historia del país, en el México moderno, hemos estado hablando que un presidente del Poder Judicial pueda contender para un puesto ejecutivo? Es un poder autónomo y al mismo rango. Presidente del Poder Judicial en Tamaulipas está al mismo rango que el presidente del Poder Ejecutivo. Y todo el Congreso del Estado está al mismo rango. Por eso existe la división de poderes. Los poderes no se subordinan unos a otros en el diseño institucional. Sin embargo, ¿cómo es posible que puedan contender un juez a la gubernatura? Eso no debería pasar en las repúblicas modernas. No hablo de la persona, no es nada contra la presidenta del Poder Judicial. En cualquier parte de la república que sucede eso, no lo veo viable yo. Por lógica de división de poderes. Nada más ahí, el espíritu democrático de división de poderes. Aunque la ley no lo impide, ¿eh? La ley no lo impide, pero estoy hablando del espíritu de la ley, no de Montesquieu, de hecho. Lo plantean en el espíritu de las leyes. De ahí en fuera, las otras dos personas, Carmelilla Canturrosas de Nuevo Laredo y Olga Sosa de la zona conurbada del sur del estado, pues una senadora, una es alcaldesa, están pretendiendo legítimamente participar y pues van a hacer lo posible, ¿verdad? Evidentemente vienen los fuegos amigos, van a empezar los pleitos, van a empezar las notas, van a empezar los columnistas. Ya empezaron. Están empezando los columnistas, están empezando los medios, menos el Expreso, porque el Expreso... Objetividad de todo. Hay objetividad total. Sin embargo, empieza ya este juego. Los rituales que ya conocemos. Estos rituales. Esperemos que no se manche mucho la contienda porque pues, ya no necesitamos politiquería. Yo nomás quiero decir una cosa. Ya la ataqué mucho, ahora tengo que defenderla. No se olviden también de Maki. Apenas iba a preguntar eso. ¿Cómo ven a Maki? Maki también tiene mucha Bueno, fuerza. también hay rumores, Radio Pasillo, ¿verdad? Que se cambia el verde de San Luis a Tamaulipas. También son rumores que andan por ahí. ¿Quién sabe qué vayan a decir las cúpulas? No creo que ahorita ni sepan las cúpulas del poder cómo van a... O sea, entregarle, digamos, la estafeta de del Tamaulipas verde, al Partido Verde. Al Partido Verde. Que, a ver, lo que a mí sí me queda claro es que pase lo que pase, la intención de Maki es estar en la boleta del 2028 y su opción más viable es el Partido Verde. Si es en alianza con Morena, pues sería un golazo para Maki. Y aunque fueran por separado, yo creo que ella va a ser candidata del Partido Verde y quizás haya otra candidata de Morena y PT. Y yo sí coincido, yo creo que Maki va a ser, sea como sea, una candidata competitiva. Yo voy a decir algo más simple de este proceso, que pese a las peleas que se den entre las corcholatas, entre sus equipos de trabajo, la dinámica tan risible y a veces patética con la que se está dando la política bilateral mexicana con Estados Unidos, yo creo que el gran definitorio de la próxima elección es quién conserve la visa americana. Sí. Tirando facts. Los agentes consulares van a ser los electores más importantes. Los cribadores de las candidaturas. Oigan, regresó JR a la escena pública. Hablando ¿Sí vieron? No sé por qué me acordé. No, pero llama la atención porque hacía mucho que no hacía presencia pública en un evento del gobernador. Interesante la declaración que dio, no sé si la siguieron, que dice que no pretende contender en el 27, que él está esperando su oportunidad para el 28. Sí, muy directo. Muy directo, lo dijo abiertamente. Ya veremos qué pasa. En teoría, toca mujer, pero pues no es ley, ¿verdad? Tampoco exactamente. No hay nada que lo impida. No hay nada que lo hasta impida. el momento. Yo generalmente aprovecho el espacio para cuestionar mucho a José Ramón Gómez Leal, y sí lo sigo cuestionando porque se me hace un personaje muy peculiar de la 4T. Pero hay algo que no debemos de pasar desapercibido de él, se suba a la carrera de la gobernatura o no, que sigue siendo uno de los morenistas más fuertes entre la opinión pública y lo que posiblemente sea el electorado. Y con una estructura territorial importante, ¿eh? No sé si se han dado cuenta, pero vayan a cualquier parte del estado y en todos lados van a ver gente con su gorrita de JR. ¿Sí? Que no sé si lo identifiquen, pero es una marca muy presente en todos lados. ¿Sí? Porque hasta la fecha, por la incapacidad de la delegación federal actual, él sigue controlando los servidores de la nación.
Los siervos de la nación. Simplemente, digo, las redes no son un parámetro ya, pero sí son cuentas reales. Chequen los movimientos de JR y la gran mayoría son servidores de la nación. Se va a poner buena la sucesión, ¿eh? Definitivamente. Pues no sé si quieran agregar algo más. Asuntos generales. Asuntos generales, hoy Pedro tiró muchos factos. Tú también. Yo también tiré Sí. otros. Sí. Y pues bueno, pues esperamos que les haya gustado. Nos veremos en la próxima. Y está pendiente. Plata Pico. No, lo de tu Ah. libro. Hay Sí, que hay que platicarlo. Hay que platicar mi próximamente. libro. Digo, para la audiencia, acabo de publicar un libro que se llama Gobernados por Nadie. Un ensayo sobre la crisis de liderazgo y razón política del siglo XXI. Y planteo cómo está estructurado todo el poder. Hablo desde la crisis de liderazgo, el Estado, la democracia, el Estado, el mercado, es posible la justicia en el siglo XXI y utopías, distopías y realidades para el futuro. Y luego escribo una conclusión de lo que pasa en el mundo desde mi perspectiva. Siempre he dicho que a mí me gusta mucho escribir. Yo creo que la escritura es la forma más fina de tu pensamiento, porque cuando uno habla, solo desde el momento en que se ocurre la idea a la que la saca pasan milisegundos y lo dice. Pero cuando uno escribe, escribe una oración y luego selecciona los mejores adjetivos, te regresas, borras, cambias las preposiciones. Entonces es el punto más fino de tu pensamiento, por lo que creo que les puede llegar a interesar a cualquier persona que lo... Disponible en Amazon, ¿no? Disponible en Amazon. Luego platicamos del tema y nos Eso metemos a fondo. platicando. Perfecto. Pues muchas gracias a ustedes por su atención. Nos vemos la próxima semana, que ya es vacaciones. Si nos ven la próxima semana, quiere decir que ya tenemos una racha No, excelente. A ver si podemos grabar lunes, martes antes de de la Antes de los Semana días Santa, santos. antes de los días santos. que son días de guardar. Gracias. Nos vemos en la próxima.